Mi nombre es Andrew Joseph y hoy voy a hablar sobre el duplicado de la tarjeta de turismo, cómo se saca eso y por qué también tiene que sacar eso. Realmente para personas que va a entrar en la regularización, son personas que entraron desde 18 de marzo de 2020. Son aquellas personas que pueden entrar en la regularización. ¿Por qué uno tiene que tener la tarjeta de turismo legible? Porque en la tarjeta de turismo legible, ahí aparecen tus datos, tu nombre completo, la fecha cuando usted ingresó en el país, la fecha del vencimiento de ese documento. En la página de Extranjería, donde uno va a subir los documentos para tramitar la visa, ellos están haciendo esa pregunta como 3 veces, si el documento que usted está subiendo es legible. Si ese documento es legible, usted decía que sí, pero al final, imagínate al final de 8 meses esperando y su visa, su solicitud fue rechazada porque la tarjeta de turismo que usted subió en la página no estaba elegible. Por eso, este video especialmente para enseñarle a usted cómo puede solicitar el duplicado de ese documento. Es fácil de solicitarlo, no tiene que estar apuro para solicitar la visa de la regularización, perdón, porque el tiempo se acaba rápido, pero no. Tiene 5 meses para que usted puede conseguir esos documentos y subirlo en la plataforma de Extranjería para tramitar la visa. Sí, subir la plataforma de Extranjería para tramitar la visa. El duplicado se solicita en la página de la PDI. Vamos a entrar directamente en la página de la PDI para ver cómo se solicita ese documento. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo se hace. Está cargando. Ya. Estamos en la página. ¿Ya? Ustedes conocen bien, es www.pdichile.cl. Usted tiene que entrar donde dice trámites y va a aparecer una lista de trámites. Usted tiene que elegir donde dice duplicado de la tarjeta de turismo. Pincha y ahí va a desplegar la página donde aparece duplicado de la tarjeta de turismo. Abajo hay un link. Usted puede leer lo que dice también, pero vamos directamente al link. Usted pincha en ese link y va a abrir otra ventana. En esa ventana aparece 2 trámites, portal de reclamo y también aparece trámites migratorios y policía internacional. Pincha donde dice policía internacional. Aquí también dentro de esa página aparece certificado de registro de la visa solamente para personas que ya tienen una visa por primera vez, tiene que registrarlo en la PDI. Para hacer ese registro se hace de forma digital. Es ahí también puedes hacer el registro de una visa por primera vez, pero no vamos a hablar de eso, vamos a buscar el duplicado. Más abajo dice duplicado de la tarjeta de turismo, inicial trámite. Tiene que pinchar y ahí va a aparecer las indicaciones, cuáles son las personas que pueden solicitar ese documento, los requisitos, y más abajo tiene que aceptar las condiciones. Sí, ir al siguiente. Aquí aparece la planilla donde uno tiene que llenar, dice tipo de solicitud, si yo lo estoy haciendo por mí mismo o para una persona adulto o usted es como tutor de esa persona. Tiene documento que demuestra realmente que usted está responsable de esa persona. Y nombre completo, segundo nombre, apellido, fecha de país de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, son todos tus datos personales. Tiene que llenar este formulario y hay una parte donde dice dato migratorio del solicitante, fecha que usted ingresó a Chile, tiene que colocarlo, y paso fronterizo, perdón. El lugar donde usted ingresó a Chile tiene que colocarlo. No sé si por avión o por tierra, tiene que colocar el lugar donde usted ingresó a Chile. Tu dirección, el número de departamento donde vive, la comuna, y ahí tenemos que
subir documento. Los documentos que vamos a subir en la plataforma son el documento con el documento que nosotros ingresamos en el país. Si entramos con el cédula de identidad, tenemos que hacerlo con cédula de identidad. Si entramos con el pasaporte, tenemos que hacerlo con el pasaporte. Esos documentos deberían estar en JPG, JPEG o PNG. Son el formato que debería estar estos documentos. Tenemos que escanearlo o convertirlo y subirlo en la plataforma, el documento, pasaporte o su DNI. Y viene una parte donde tenemos que subir una foto medio cuerpo de nosotros. Esta foto puede sacarlo con su celular o puede ser un selfie. No tiene que ir a la Plaza de Armas para pagar, no sé, 2 lucas, 3 lucas para sacar esa foto. ¿Ya? Se saca con su celular con un fondo blanco. Es el único que necesita, medio cuerpo. Y tenemos que, hay una parte que dice adjuntar resolución de multa. Recuerda, del principio yo estaba diciendo las personas que van a entrar en la regularización no se paga multa. Esta parte es opcional. No tiene que llenarlo, no tiene que hacer nada. No tiene que pagar multa para entrar en la regularización, por eso olviden de esa parte. Recuerden también en el primer, donde tenemos que subir el pasaporte o nuestro DNI, tenemos que adjuntarlo en un solo documento, el pasaporte más la tarjeta de turismo o donde aparece el timbre de la tarjeta de turismo. Si entramos con nuestro cédula, el cédula más la tarjeta de turismo juntos en un solo documento para subirlo. Eso es esta forma que nosotros podemos solicitar el duplicado de la tarjeta de turismo. Es fácil, no tiene que ir a pagar a una persona para hacerlo. Es de esa forma, ustedes pueden hacerlo. Aprovechan ese momento para poder tramitar la visa de la regularización 2021. Gracias. Chao. ¿Está bien?